La mano de Yasmín tembló ligeramente mientras sostenía la bandeja de plata. En la mesa principal del restaurante más caro de la Ciudad de México estaba sentado el magnate Rashid Hakim, dueño de una fortuna estimada en más de 3,000 millones de dólares. A su lado, 3 hombres de traje impecable observaban todo con aire de superioridad. Yasmín respiró hondo y se acercó. «Buenas noches, sean bienvenidos a El Zócalo Imperial», dijo con voz firme y profesional. Rashid apenas la miró. Sus ojos permanecieron en la pantalla de su celular mientras gesticulaba con la mano, como quien espanta a una mosca. «Vino, el tinto», dijo en portugués arrastrado, sin levantar la vista. Yasmín asintió y colocó los menús sobre la mesa. «Para acompañar la comida, ¿puedo sugerir el Chateau Margaux 2015? La cosecha tuvo una recolección excepcional y combina perfectamente con carnes rojas y pescados de textura más firme». Rashid finalmente levantó los ojos, pero no con interés, sino con tedio y una leve sonrisa de burla. «Solo traiga cualquiera», dijo cortante. «¿De verdad cree que necesito la sugerencia de una mesera?». Los ejecutivos alrededor de la mesa sonrieron discretamente. Yasmín sintió el peso de la mirada, pero mantuvo su postura profesional. «Claro, señor, ya traigo». Se dio la vuelta y fue a buscar el vino. Mientras servían las copas de cristal, momentos después, uno de los ejecutivos al lado de Rashid señaló el menú. «¿Qué recomiendas?», preguntó él, más por obligación social que por interés real. Yasmín observó el menú por un segundo y respondió: «El róbalo de esta noche fue pescado en Baja California hace menos de 12 horas. Viene con costra de nuez de macadamia tostada y reducción de maracuyá. La acidez equilibra perfectamente la grasa del pescado y la nuez aporta la textura crujiente que contrasta con la suavidad de la carne». Hubo un breve silencio en la mesa. El ejecutivo parpadeó, sorprendido por la precisión técnica, pero Rashid continuó sin prestar atención, tecleando algo en el celular. Yasmín esperó en silencio, como había sido entrenada, invisible, pero presente. «Puedes traerlo», dijo el ejecutivo, aún mirándola con cierta curiosidad. Rashid finalmente levantó los ojos y la encaró por primera vez. Su mirada era fría, calculadora. Observó el uniforme sencillo, el cabello recogido en un moño impecable, la postura erguida, y entonces se giró hacia los hombres a su lado y dijo algo en árabe. Yasmín permaneció inmóvil, inalterada, pero cada palabra que dijo resonó en su mente como una bofetada. «Mira esto», dijo Rashid en árabe con una sonrisa de lado. «Esta sabe hablar bonito sobre pescado. Debe haberlo memorizado del manual de entrenamiento». Los hombres rieron bajo. Uno de ellos complementó también en árabe. «Probablemente ni terminó la preparatoria, pero al menos es bonita». Más risas. Rashid negó con la cabeza, divertido con su propia maldad. Yasmín apretó los dedos alrededor de la bandeja de plata, pero su rostro permaneció sereno. Conocía ese juego, conocía ese desprecio. Tenía 24 años y ya había visto gente así toda su vida. Personas que juzgaban el valor de alguien por la ropa que vestía, por el trabajo que hacía. Pero lo que Rashid no sabía es que cada palabra que dijo, cada broma cruel, cada risa arrogante, Yasmín lo entendió todo, porque su padre, antes de morir, había sido intérprete profesional de árabe en una empresa de comercio exterior. Y Yasmín creció escuchando ese idioma todos los días. Desde niña aprendió a hablar, a entender, a sentir los matices de cada dialecto, pero ella no dijo nada, solo sonrió educadamente y preguntó: «¿Algo más?». Rashid hizo un gesto displicente con la mano. «Solo no tardes», dijo en español, volviendo al celular. Yasmín dio media vuelta y caminó hacia la cocina. Su corazón latía acelerado, pero mantuvo la cabeza erguida. La dignidad era algo que nadie podía quitarle. Cuando regresó con las entradas, la conversación en la mesa estaba más animada. Rashid hablaba en voz alta, gesticulando con las manos, claramente cómodo en el ambiente. Discutía algo en árabe con los ejecutivos, y a cada frase las expresiones de ellos se volvían más serias. «El problema», decía Rashid en árabe, «es que estos mexicanos no entienden cómo funciona el mercado internacional. Quieren cerrar acuerdos sin entender los riesgos cambiarios, sin calcular la fluctuación de por commodities». Hizo una pausa mientras Yasmín colocaba los platos en la mesa. Ni la miró. Continuó: «Estoy negociando una inversión de $150 millones en infraestructura portuaria aquí, pero estos incompetentes ni saben calcular el margen de retorno ajustado por riesgo». Los ejecutivos asintieron, serios. Uno de ellos comentó: «Quizás sea mejor replantear la operación».
Rashid soltó una risa corta y amarga. Replantear ya cerré operaciones de miles de millones con menos dolores de cabeza. Esto es puro amateurismo. Yasmín terminó de servir y estaba a punto de alejarse cuando Rashid, sin siquiera mirarla, dijo en árabe: por cierto, quizás debería pedirle consejo a la mesera. Apuesto a que ella resuelve mi problema mejor que estos consultores inútiles que contraté. Los hombres estallaron en carcajadas. Yasmín se detuvo. Todo su cuerpo se tensó. Se giró lentamente encarando a Rashid. Él todavía se reía, satisfecho con su propia broma. No esperaba respuesta, no esperaba reacción. Para él, ella era parte de la decoración. Pero Yasmín dio un paso adelante. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo. La voz calmada. Rashid dejó de reír y la miró con tedio. ¿Qué? ¿Mencionó la inversión en infraestructura portuaria?, continuó ella, aún en español. ¿Está considerando el puerto de Manzanillo o alguna terminal privada? La sonrisa de él desapareció. Frunció el ceño, confundido. ¿Cómo dijo? Yasmín mantuvo la mirada firme. Es que las inversiones portuarias en México tienen particularidades. Si es asociación público-privada, APP, el retorno puede tardar de 8 a 12 años. Si es terminal privada, la volatilidad cambiaria impacta directamente los ingresos por exportación. ¿Ya consideró una cobertura cambiaria estructurada? El silencio en la mesa era absoluto. Los tres ejecutivos miraban a Yasmín como si acabara de hablar mandarín. Rashid, por su parte, estaba pálido, no de rabia, sino de puro por shock. Ella continuó, ahora alternando al árabe fluido, cada palabra saliendo con perfección técnica. Y ya que pidió mi consejo en árabe, diría que el mayor error en este tipo de operación es subestimar el riesgo político local. Las regulaciones municipales afectan las concesiones portuarias. Si no mapeó eso, está tirando 150 millones al viento. Rashid se puso de pie tan rápido que la silla casi se volcó hacia atrás. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello hinchadas. Le señaló a Yasmín, con rabia. ¿Quién te crees que eres?, gritó ahora en español, su voz resonando por todo el restaurante. Yasmín no retrocedió, miró profundamente a sus ojos y respondió, con voz baja pero firme: solo la mesera, señor, que entendió cada palabra que usted dijo. Y entonces dio media vuelta y salió. Todo el restaurante estaba en silencio. El gerente del Zócalo Imperial, Michel Fontaine, apareció discretamente al lado de Yasmín en la entrada de la cocina. Era un hombre de unos 50 y tantos años, delgado, siempre impecable en su traje negro. «Yasmín», susurró, con el rostro tenso. «¿Qué pasó ahí?». Ella respiró hondo, intentando calmar el corazón que aún latía descontrolado. «Nada, señor Michel, solo un malentendido». Michel miró hacia la mesa principal, donde Rashid gesticulaba furiosamente hacia los ejecutivos. El magnate estaba visiblemente alterado, hablando rápido, apuntando en dirección a la cocina. ¿Está quejándose de usted? No lo sé. Yasmín mintió. Sabía exactamente lo que Rashid estaba diciendo. Cada palabra en árabe llegaba a sus oídos como un veneno. Esa mesera insolente, ¿quién se cree que es para desafiarme así delante de mis socios? Michel le apretó el hombro a Yasmín. Quédate en la cocina unos minutos. Deja que yo resuelva esto. Yasmín asintió y entró a la cocina apoyándose en la pared de azulejos blancos. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Cerró los ojos y por un instante vio el rostro de su padre. Jorge Almeida, intérprete profesional, hombre serio, de gafas redondas y sonrisa rara. Solía llegar a casa y contar historias sobre los empresarios árabes a los que atendía, siempre con respeto, siempre con admiración por la cultura. Yasmín le decía: el árabe es una lengua de poesía y negocios. Quien la domina, domina puentes entre mundos. Y él se la enseñó, desde pequeña, frases simples al principio, luego conversaciones enteras. Cuando Yasmín tenía 16 años, ya podía seguir reuniones técnicas que su padre interpretaba. Luego vino su madre, Celia, contadora meticulosa, que transformaba números en historias. Ella enseñaba a Yasmín a leer balances, entender flujos de caja, descifrar inversiones. Las matemáticas no son solo cuentas, hija, son lógica. Es prever el futuro antes de que suceda. Pero el futuro que no previeron fue el accidente, el coche descontrolado en la vía rápida. Los dos, padre y madre, volviendo de una reunión de negocios, muertos al instante. Yasmín tenía 21 años,
Cursaba economía en la UNAM, soñaba con una carrera internacional. Todo se derrumbó, sin padres, sin dinero, sin red de apoyo. Dejó la carrera en el cuarto semestre y se puso a trabajar primero como dependiente de tienda, luego como mesera, cualquier cosa para pagar el alquiler y sobrevivir. Y ahora, 3 años después, estaba allí sirviendo a hombres como Rashid Hakim, que la trataban como mueble. Yasmín. La voz de Michelle la trajo de vuelta. «Puedes volver, pero sé discreta, por favor». Ella asintió y regresó al salón. La mesa principal estaba más tranquila. Ahora Rashid bebía el vino a tragos largos, el rostro aún rojo, pero la furia parecía haber disminuido. Los ejecutivos conversaban entre sí en voz baja. Yasmín se acercó con la bandeja de las entradas. Colocó los platos en silencio, sin mirar directamente a nadie. Profesional, invisible. Pero mientras servía, la conversación en árabe se reanudó. «Disculpen la escena», dijo Rashid a sus socios también en árabe, pero vieron la audacia. Una mesera queriendo enseñarme sobre inversiones. Uno de los ejecutivos, un hombre de bigote canoso, rió. «Tranquilo, Rashid. Probablemente memorizó algo de internet. Estas chicas hoy en día creen que ver un video en YouTube las hace expertas». Rashid negó con la cabeza, bebiendo más vino. «Es el problema de este país. Todos creen saberlo todo. Nadie conoce su lugar». Yasmín terminó de servir y estaba a punto de irse cuando Rashid levantó la mano pidiendo atención. Tenía un brillo peligroso en los ojos. ¿Ese brillo de quien está a punto de hacer algo que considera genial? «Espera», dijo en español mirando directamente a Yasmín. «¿No te vas todavía?» Ella se detuvo, la bandeja vacía en sus manos. Rashid se giró hacia los ejecutivos y dijo en árabe, con una sonrisa amplia: «Voy a divertirme un poco». Los hombres intercambiaron miradas curiosas. Rashid se aclaró la garganta y aún en árabe habló directamente a Yasmín con suficiente suficiencia para que toda la mesa lo viera, pero en un tono de falsa seriedad. «Ya que pareces entender tanto de negocios, déjame hacerte una pregunta seria. Estoy negociando un gran acuerdo aquí en México. Inversión en infraestructura portuaria, como adivinaste, pero estoy enfrentando un problema. El margen de retorno ajustado por riesgo está por debajo de lo esperado debido a la volatilidad cambiaria e inestabilidad regulatoria local». Hizo una pausa dramática, los ojos fijos en Yasmín, esperando que ella mostrara confusión. «Entonces, mi querida experta, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Debo seguir con la inversión directa o estructurarla vía un fondo por offshore con cobertura cambiaria y cláusula de arbitraje internacional?» Los 3 ejecutivos estallaron en carcajadas. Uno de ellos golpeó la mesa casi volcando la copa de vino. «Rashid, eres cruel», dijo también en árabe, limpiándose lágrimas de tanto reír. El otro complementó: «Pobrecita, debe estar pensando que le está pidiendo el postre». Más carcajadas. Rashid cruzó los brazos, satisfecho consigo mismo, esperando que Yasmín se quedara paralizada, consternada, perdida. Pero Yasmín no se movió. Solo sostuvo la bandeja con más firmeza. Miró directamente a los ojos de Rashid y con voz calmada y clara respondió en árabe perfecto: «Si el problema es la volatilidad cambiaria, la inversión directa en pesos mexicanos es un suicidio financiero. México tiene un historial de devaluación de casi 30% en ciclos electorales. Estructurar vía por offshore sería lo básico, pero eso ya debería estar en el plan desde el inicio. Usa contratos que garanticen el valor del dólar sin sorpresas». ¿Y sobre garantías jurídicas? Si confía en los tribunales mexicanos, puede resolver aquí, pero si quiere seguridad de verdad, tiene que llevarlo fuera, París o Londres. Silencio absoluto. Rashid estaba blanco, no pálido, blanco, como si hubiera visto un fantasma. Yasmín inclinó ligeramente la cabeza como quien hace una reverencia educada y completó: «¿Algo más en lo que pueda ayudar?». Y entonces se dio la vuelta y salió. La mesa permaneció en silencio por largos segundos hasta que uno de los ejecutivos, el de bigote canoso, susurró en árabe: «Rashid, ¿qué acaba de pasar?». Rashid no respondió. Solo miraba al vacío, la mandíbula trabada, los dedos apretando la copa de vino con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Rashid Hakim no era hombre de aceptar humillaciones. A sus 42 años, había construido un imperio de negocios que se extendía por 3 continentes. Controlaba empresas de logística, inversiones inmobiliarias en el Golfo Pérsico, participaciones en startups de tecnología. Hombres poderosos pedían su opinión. Gobiernos negociaban con él de igual a igual. Y ahora, una mesera,
una simple mesera de un restaurante mexicano acababa de desmantelarlo frente a sus socios. Se levantó de la silla con tanta fuerza que raspó ruidosamente en el suelo de mármol. «¡Espera un momento!», gritó en español, su voz resonando por el salón. Yasmín se detuvo a pocos metros de la mesa, pero no se dio la vuelta inmediatamente. Respiró hondo, preparándose, y entonces giró despacio, encarando a Rashid. Rashid dio 2 pasos hacia ella, el rostro rojo de rabia contenida. «Tú», le señaló con el dedo, «¿dónde aprendiste todo eso?». Yasmín mantuvo la voz serena. «Lo aprendí de mis padres, señor». «Mentira», escupió Rashid la palabra como veneno. «¿Memorizaste algo? ¿Leíste en algún lugar? Porque no es posible que una mesera se detuvo al darse cuenta de que el restaurante entero estaba mirando». Clientes en otras mesas habían dejado de comer. Meseros estaban paralizados con bandejas en las manos. Michel, el gerente, observaba desde lejos con expresión de pánico. Rashid respiró hondo, tratando de recomponerse. Entonces cambió de estrategia. Si ella quería jugar ese juego, él iba a destruirla. Regresó a la mesa, tomó la copa de vino, bebió un trago largo y dijo en árabe, ahora con la voz controlada pero cargada de desafío: «Muy bien, ¿quieres impresionar? Entonces veamos hasta dónde llega ese conocimiento tuyo». Los ejecutivos en la mesa intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos susurró: «Rashid, quizás no sea el momento». Pero Rashid levantó la mano, silenciándolo. Sus ojos estaban fijos en Yasmín como un depredador. Continuó en árabe, cada palabra una trampa. «Mencionaste la cobertura cambiaria con por rollover por trimestral en el B3, pero ¿qué pasa si te digo que la liquidez en el mercado futuro mexicano es insuficiente para una operación de mi tamaño? Estamos hablando de $150 millones. ¿Cómo resolverías el problema del por slippage por sin exponer la operación a riesgo de contraparte?» Silencio. Los ejecutivos miraban a Yasmín esperando que tartamudeara, que se rindiera, que finalmente mostrara que todo no era más que un farol. Pero Yasmín dio un paso adelante. Colocó la bandeja vacía sobre una mesa lateral, cruzó las manos sobre el cuerpo y respondió en árabe con la misma calma técnica de antes. «Puede proteger la inversión sin poner todo de una vez. Se entra poco a poco en los horarios en que el mercado está más movido, normalmente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Así no pierde dinero en la operación». Rashid apretó los dientes, pero ella continuó. «Y sobre la seguridad de la operación, el sistema mexicano tiene garantías automáticas. La probabilidad de que salga mal es casi cero, pero si aún quiere protección extra, puede usar bancos internacionales de primera línea con acuerdos de intercambio de moneda garantizada». Uno de los ejecutivos dejó escapar un suspiro bajo, casi inaudible. Rashid sintió la sangre subir a la cabeza. No era posible. Esto no estaba sucediendo. Intentó otra angulación, la voz más agresiva. ¿Y el riesgo regulatorio? «Hablaste de inestabilidad local. México cambia reglas fiscales de un momento a otro. ¿Cómo garantizar que una inversión a largo plazo no será destruida por un plumazo presidencial?» Yasmín no dudó. Protección jurídica montada fuera de México, contratos internacionales. Varios países del Golfo tienen acuerdos con México. Si estructura desde los Emiratos Árabes, queda protegido contra cambios de regla del gobierno. Cualquier problema irá a la justicia internacional, lejos de aquí. Rashid dio un paso atrás, como si hubiera recibido un puñetazo. Los ejecutivos ya no disimulaban, estaban boquiabiertos, pero Rashid no iba a rendirse, no así. Apretó los puños y partió al ataque final, la voz elevada, casi gritando en árabe: «Está bien, entonces dime, si eres tan inteligente, ¿por qué estás aquí sirviendo mesas? ¿Por qué no estás en una oficina ganando millones, ya que sabes tanto?». La pregunta resonó por todo el restaurante. Yasmín sintió la mirada, la herida abierta, pero no desvió la mirada. Respiró hondo y respondió en árabe, la voz baja pero firme: «Porque la vida no siempre da las oportunidades que merecemos. A veces se lo quita todo de una vez y uno hace lo que puede para sobrevivir». Por primera vez, Rashid se quedó sin palabras. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Yasmín continuó, ahora mirando directamente a sus ojos: «Pero usted no necesita preocuparse por eso. Usted nació con oportunidades, nació con dinero, nunca tuvo que probar nada a nadie, así que no sabe lo que es tener conocimiento y ser tratada como invisible solo porque lleva un uniforme». El silencio en el restaurante era ensordecedor. Rashid estaba pálido, no de rabia, sino de algo que no podía identificar.
vergüenza, incomodidad. Abrió la boca de nuevo, pero esta vez fue interrumpido. Michel, el gerente, apareció junto a Yasmín, el rostro tenso pero profesional. Señor Rashid, dijo en español, la voz educada pero firme. Pido disculpas por cualquier inconveniente. Yasmín, por favor, ve a la parte de atrás. Yasmín asintió, tomó la bandeja y se dio la vuelta para salir, pero Rashid dio un paso adelante, la voz saliendo ronca. Espera. Ella se detuvo pero no miró hacia atrás. Rashid continuó ahora en español, pero con la voz baja, casi un susurro. ¿Realmente entiendes de todo esto? Yasmín giró levemente el rostro, solo lo suficiente para que él viera su perfil. Entiendo, señor. Y entonces salió. Rashid se quedó parado en medio del salón, los ejecutivos mirándolo con expresiones mixtas de confusión y consternación. Michel se acercó, las manos entrelazadas. Señor Rashid, lamento profundamente. Esto no volverá a suceder. Yo. ¿Quién es ella? Rashid interrumpió, la voz distante. Michel parpadeó confundido. ¿Cómo? La mesera. ¿Quién es ella? ¿Cuál es su nombre completo? Michel dudó, pero respondió. Yasmín Almeida, señor. Rashid repitió el nombre en voz baja, como si estuviera memorizándolo. Yasmín Almeida. Regresó a la mesa, tomó el celular y sin decir una palabra a los ejecutivos, tecleó un mensaje rápido a su asistente personal. Necesito información completa sobre una persona. Nombre Yasmín Almeida. Trabaja en el restaurante El Zócalo Imperial, Ciudad de México. Quiero todo. Historial, formación, familia. Lo quiero mañana por la mañana. Presionó enviar y guardó el celular en el bolsillo. Los ejecutivos lo observaban en silencio. Rashid tomó la copa de vino, bebió el resto de un solo trago y dijo, en árabe, la voz baja y controlada, terminamos la cena, pero apenas tocó la comida el resto de la noche. Su mente estaba en otro lugar, en esa mesera de mirada firme y voz serena, que acababa de hacer algo que nadie había hecho nunca, ponerlo en su lugar. Rashid Hakim no pudo dormir esa noche. Tumbado en la suite presidencial del Hotel Four Seasons, miraba el techo mientras la Ciudad de México brillaba allá abajo, a través de la ventana panorámica. Normalmente, después de una cena de negocios, revisaba contratos, respondía correos, planeaba el siguiente movimiento. Pero esa noche, todo lo que podía ver era el rostro de Yasmín. La mirada firme, la voz calmada, la dignidad inquebrantable. Cogió el celular y revisó los mensajes. Nada aún. Su asistente personal Faisal era eficiente, pero alguna información tardaba tiempo. Rashid tiró el celular a un lado y se levantó de la cama. Fue al bar de la suite, cogió una botella de agua y bebió directamente del cuello. Sus manos todavía temblaban ligeramente, no de rabia, sino de algo peor, vergüenza. Había pasado toda su vida siendo respetado, temido incluso. Hombres se inclinaban ante él. Las negociaciones se ganaban antes de empezar, solo por el peso de su nombre, y una mesera de 20 y tantos años acababa de desmantelarlo, como si fuera un aficionado. ¿Quién eres, Yasmín Almeida?, murmuró al vacío. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Rashid estaba tomando café en el balcón de la suite cuando el celular vibró. Un mensaje de Faisal. Información completa sobre Yasmín Almeida. Archivo adjunto. Rashid abrió el documento PDF inmediatamente y comenzó a leer. Nombre completo: Yasmín Almeida. Edad: 24 años. Profesión actual: mesera en el Zócalo Imperial. Desde 2022. Historial familiar: padre: Jorge Almeida. Fallecido en 2021. Intérprete profesional de árabe. Trabajó 18 años en la empresa Transglobal Comercio Exterior, especializado en negociaciones con países del Golfo Pérsico, hablante fluido de árabe clásico y dialecto levantino. Madre: Celia Almeida, fallecida en 2021, contadora certificada, trabajó en auditoría financiera en multinacionales, especialización en por compliance, por y análisis de riesgo, educación. Preparatoria completa con notas ejemplares. Cursó economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Canceló el curso en el cuarto semestre en 2021 tras el fallecimiento de los padres. Observaciones adicionales. Huérfana desde los 21 años. Accidente automovilístico en la vía rápida de la Ciudad de México, sin hermanos o parientes cercanos. Historial de excelencia académica en economía e idiomas, fluida en español, árabe e inglés. Trabajó brevemente como dependienta antes del empleo actual. Rashid dejó de leer.
Volvió a leer la parte sobre los padres 2 veces, 3 veces, intérprete de árabe, contadora, ambos muertos en el mismo accidente. Y su hija, una joven brillante que estudiaba economía en la mejor universidad del país, ¿tuvo que dejarlo todo para sobrevivir? Rashid colocó el celular sobre la mesa despacio, como si el aparato pesara toneladas. Recordó sus propias palabras la noche anterior. Si eres tan inteligente, ¿por qué estás aquí sirviendo mesas? La respuesta de Jasmine resonó en su mente, porque la vida no siempre da las oportunidades que merecemos, a veces se lo quita todo de una vez. Rashid cerró los ojos y se pasó la mano por el rostro. Había nacido rico, muy rico, hijo de un jeque, nieto de un empresario poderoso. Nunca le había faltado nada: escuelas internacionales, universidades de élite, contactos, oportunidades, puertas abiertas antes de que él tocara. Y Jasmine lo había perdido todo, y aún así cargaba dentro de sí un conocimiento que muchos ejecutivos que él conocía no poseían. Rashid cogió el celular de nuevo y tecleó un mensaje a Faisal. Necesito la dirección del Zócalo Imperial y reserva una mesa para esta noche. Mesa discreta, lejos del salón principal. La respuesta llegó rápido. Confirmado, señor. Rashid respiró hondo. No sabía exactamente lo que iba a hacer. Solo sabía que necesitaba verla de nuevo. Esa noche Jasmine entró al Zócalo Imperial con el corazón pesado. Había pasado todo el día esperando ser despedida. Michel, el gerente, no había dicho nada directamente, pero su mirada por la mañana fue suficiente. Causaste un problema enorme. Jasmine sabía que confrontar a un cliente, especialmente a un multimillonario, era motivo de despido inmediato, pero no se arrepintió ni un poco. Al menos había salido con la cabeza en alto. Se ató el delantal, se recogió el pelo y respiró hondo. Si ese fuera su último día allí, que fuera con dignidad. Pero cuando entró al salón, Michelle la llamó. «Jasmine, vas a atender la mesa 12 hoy». Ella frunció el ceño. La mesa 12 era una de las más discretas del restaurante, en la esquina, lejos del movimiento. ¿Algún cliente especial? Michelle dudó. «Solo haz tu trabajo». Jasmine sintió un escalofrío en la espalda, pero asintió. Cuando se acercó a la mesa 12, se congeló. Sentado solo, vistiendo un traje gris impecable, estaba Rashid Hakim. La miró, no con rabia, no con desprecio, sino con algo que Jasmine no pudo identificar. «Buenas noches», dijo en español, la voz baja. Jasmine se quedó en silencio por un momento, procesando lo que él estaba haciendo allí. Se recompuso y respondió. «Profesional, buenas noches, señor. ¿Qué va a querer hoy?» Rashid hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Siéntate». Jasmine parpadeó. «Señor, estoy trabajando, no puedo». «Por favor». Él interrumpió, y había algo en su voz, algo que no era una orden, sino una súplica genuina. Solo 5 minutos. Jasmine miró a su alrededor. Michelle observaba desde lejos, tenso, pero no intervino. Ella jaló la silla despacio y se sentó, las manos cruzadas sobre el regazo. Rashid respiró hondo y dijo, «En árabe, te investigué». Jasmine no reaccionó, solo esperó. Él continuó. «Descubrí lo de tus padres, lo que pasó, la universidad que dejaste». Jasmine sintió que la garganta se le cerraba, pero mantuvo la expresión neutra. Rashid bajó la mirada hacia sus propias manos y continuó, la voz más baja. «Yo nací con todo. Mi padre era jeque. Nunca tuve que luchar por nada. Nunca tuve que probar nada. Las puertas se abrían antes de que yo llegara». Levantó los ojos y la encaró. «Y ayer te traté como basura. Te humillé. Me burlé de ti frente a todo el mundo. Porque creí que no merecías respeto». Jasmine tragó saliva, pero no desvió la mirada. Rashid continuó, ahora en español, la voz cargada de algo que parecía arrepentimiento genuino. «Me equivoqué, completamente equivocado». Silencio. Jasmine finalmente habló, la voz baja pero firme. «¿Por qué me está diciendo esto?» Rashid respiró hondo. «Porque necesito tu ayuda». Jasmine frunció el ceño. «¿Mi ayuda?» Rashid asintió. «Esa inversión que mencioné ayer, los 150 millones, está trabada. Mis consultores no logran resolverla. Y yo creo que tú puedes». Jasmine se quedó en silencio, procesando. Rashid se inclinó hacia adelante, la voz seria. «Sé que no tengo derecho a pedir nada después de cómo te traté, pero lo estoy pidiendo de todos modos. Ayúdame a resolver esto y a cambio te pago». «Bien».
Yasmín miró profundamente a sus ojos, buscando señales de manipulación, de trampa, pero lo que vio fue algo diferente: desesperación. Respiró hondo y dijo: ¿cuánto? Rashid no dudó: 50,000 pesos solo para analizar el problema. Si lo resuelves, el valor se triplica. Yasmín sintió el corazón acelerarse. 50,000 pesos. Eso pagaría meses de alquiler, le daría respiro, le daría esperanza. Pero no respondió inmediatamente. En cambio preguntó: ¿y si no logro resolverlo? Rashid sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, casi triste. ¿Crees que no lo harás? Yasmín se quedó en silencio por otro momento, luego asintió. Está bien, pero con una condición. Rashid levantó las cejas. ¿Cuál? Yasmín miró directamente a sus ojos y dijo, la voz firme: respeto. Yo no soy tu empleada, no soy tu subordinada. Si voy a ayudar es de igual a igual, sin humillaciones, sin desprecio. Respeto. Rashid se quedó en silencio. Entonces extendió la mano. Respeto. Yasmín estrechó su mano, y en ese apretón de manos algo cambió. 2 días después, Yasmín estaba sentada en una sala de reuniones en el último piso de un edificio corporativo en Paseo de la Reforma. La vista panorámica mostraba toda la Ciudad de México, un mar de edificios y concreto bajo el fuerte sol de la mañana. Frente a ella, sobre una mesa de cristal, había pilas de documentos, contratos, hojas de cálculo e informes técnicos. Todo relacionado con la inversión de Rashid en México. Él estaba sentado al otro lado de la mesa, tenso, observando mientras ella hojeaba los papeles en silencio. A su lado, Faisal, su asistente personal, un hombre delgado con gafas y expresión permanentemente preocupada, tecleaba algo en su laptop. Yasmín cogió uno de los contratos y lo leyó atentamente. Sus cejas se fruncieron. Pasó al siguiente documento, luego al siguiente. Rashid no podía quedarse quieto. Tamborileaba los dedos sobre la mesa, cambiaba de posición en la silla, bebía agua. Finalmente preguntó en árabe: «¿Y entonces qué estás viendo?». Yasmín levantó los ojos, pero no respondió inmediatamente. Volvió al documento releyendo una cláusula específica. Luego volvió a colocar el papel en la pila y dijo: «En árabe, ¿quién estructuró este contrato?». Rashid intercambió una mirada rápida con Faisal antes de responder: «Uno de los mejores despachos de abogados corporativos de México». ¿Por qué? Yasmín se pasó la mano por el cabello, soltando un suspiro bajo. Porque este contrato está lleno de huecos, y el problema no es solo jurídico, es estratégico. Rashid se inclinó hacia adelante, toda su atención en ella. Explica. Yasmín jaló una de las hojas de cálculo financieras y la giró para que él pudiera ver. La inversión es en infraestructura portuaria, ¿cierto? Terminal de contenedores en el puerto de Manzanillo. Asociación con el gobierno por 25 años. Rashid asintió. Sí. Inversión inicial de $150 millones. Retorno proyectado del 8% anual. Yasmín señaló una línea específica en la hoja de cálculo. Ese retorno está basado en un movimiento de carga que nunca va a ocurrir. Rashid frunció el ceño. ¿Cómo que no? Yasmín se levantó y fue a la ventana, organizando los pensamientos. Luego se giró hacia él y explicó. El modelo financiero que presentaron sus consultores asume un crecimiento continuo del 5% anual en el movimiento de contenedores. Pero no consideraron 3 cosas fundamentales. Levantó un dedo. Primero, el puerto de Manzanillo ya está saturado. Cualquier expansión nueva tendrá que robar clientes de las terminales que ya existen. O sea, no va a crecer el mercado, se convertirá en una guerra de precios y quien pierde es usted. Rashid comenzó a ponerse pálido. Yasmín levantó el segundo dedo. Segundo, el contrato tiene una trampa. Si en 10 años no alcanza las metas que el gobierno inventó, pueden cancelar todo. ¿Y adivina quién puso esas metas? Rashid murmuró. El gobierno. Exacto. Y las metas son imposibles. Fueron hechas por burócratas que nunca han trabajado en un puerto en su vida. Usted está entrando en una trampa. Faisal tecleaba frenéticamente en la laptop verificando los números. Su rostro se ponía cada vez más tenso. Yasmín levantó el tercer dedo. Y tercero, y este es el peor, hay alguien manipulando los datos. Silencio. Rashid se levantó de la silla. ¿Qué? Yasmín cogió una de las hojas de cálculo y señaló una serie de números en la parte inferior. Estos números de movimiento del puerto le están mintiendo. Los comparé con los datos oficiales del gobierno. Los números reales son 20% menores de lo que está en este informe. Alguien inventó estos números para engañarlo.
Rashid le arrebató la hoja de cálculo de la mano y leyó, sus ojos recorriendo las líneas. «Esto no es posible. Estos números vinieron de mis propios consultores. Les pago una fortuna». Yasmín cruzó los brazos. Entonces, ¿alguien lo está engañando? ¿O sus consultores son incompetentes? ¿O hay alguien dentro de su operación que quiere que esta inversión suceda aunque sea un desastre? Faisal dejó de teclear y miró a Rashid alarmado. Rashid puso la hoja de cálculo sobre la mesa con fuerza, haciendo volar los papeles. ¿Quién?, preguntó. La voz baja y peligrosa. ¿Quién haría eso? Yasmín respiró hondo y dijo, alguien que gana con el fracaso, alguien que lucra si usted pierde 150 millones. Rashid se quedó en silencio procesando. Entonces se giró hacia Faisal. ¿Quién me presentó esta inversión? ¿Quién trajo la propuesta? Faisal tragó saliva. Fue Tariq, señor. Tariq Al-Rahman, uno de los ejecutivos que estaba en la mesa del restaurante esa noche, socio minoritario de Rashid en otras 2 empresas. Rashid cerró los ojos y presionó los dedos contra su frente. Tariq, murmuró. Yasmín observaba en silencio. Conocía esa expresión. Era la expresión de alguien que acaba de descubrir que fue traicionado por quien confiaba. Rashid abrió los ojos y la miró directamente. ¿Estás segura? ¿Absolutamente segura de que los números están mal? Yasmín asintió. Absoluta. Y hay más. Cogió el otro documento, un contrato de prestación de servicios, y lo puso frente a él. Este es el contrato entre su empresa y la consultoría que hizo el estudio de viabilidad. Mire quién firma como representante de la consultoría. Rashid leyó el nombre en la firma y su rostro se puso blanco. Karim Al-Rahman. Yasmín confirmó. Hermano de Tariq, dueño de la consultoría, que recibió $2 millones por hacer este estudio fraudulento. Rashid se sentó lentamente, como si las piernas le hubieran fallado. Faisal estaba en por shock, la boca abierta. Yasmín continuó, la voz técnica pero no sin empatía. Lo estructuraron para que usted invirtiera y perdiera. Cuando el proyecto fracase y va a fracasar, comprarán su participación por una fracción del valor y lucrarán cuando reestructuren la operación correctamente. Rashid se pasó la mano por la cara, respirando hondo. Confié en él. Él es mi socio desde hace 5 años. Confié. Yasmín se sentó de nuevo en la mesa, pero no dijo nada. Sabía que no había palabras para eso. Después de un largo silencio, Rashid levantó los ojos y la miró. ¿Cómo descubriste todo esto en 2 días? Mis consultores, los de verdad, tardaron meses en armarlo y no vieron nada. Yasmín dio una media sonrisa triste, porque no estaba buscando lo que querían que viera. Estaba buscando lo que estaban ocultando. Rashid se quedó en silencio absorbiendo. Entonces preguntó, ¿y ahora qué hago? Yasmín respiró hondo. Primero, cancele la inversión inmediatamente. Invente cualquier excusa, inestabilidad cambiaria, revisión estratégica, lo que sea. Pero salga de esto. Rashid asintió. Segundo, Yasmín miró directamente a sus ojos. Segundo, confronte a Tariq, pero no solo, con pruebas, con testigos y preferiblemente con un abogado presente, porque si hizo esto una vez, pudo haberlo hecho otras. Rashid apretó los puños sobre la mesa. «Pagará por esto». Yasmín negó con la cabeza. «No deje que la rabia comande. La rabia te hace cometer errores. ¿Quiere justicia? Entonces hágalo a la manera correcta, fríamente, estratégicamente». Rashid la observó por un largo momento. Entonces dijo en árabe, la voz baja pero sincera, «Me salvaste $150 millones míos, y más que eso, salvaste mi reputación. Si hubiera entrado en esta inversión y fracasado, yo sería el chiste del mercado». Yasmín se encogió de hombros. «Me pagó para eso». Rashid negó con la cabeza. «No, te pagué para analizar. Hiciste mucho más que eso. Desvelaste un fraude entero». Se levantó y le extendió la mano. «Gracias, Yasmín. De verdad». Yasmín estrechó su mano, pero en el fondo, mientras sus dedos se tocaban, sintió algo extraño. Por primera vez en 3 años, desde que perdió a sus padres, sintió que tenía un propósito de nuevo, que tenía valor y que tal vez su historia no había terminado en ese accidente en la vía rápida. Tal vez estaba apenas comenzando. Una semana después, Yasmín estaba de nuevo en el edificio de Reforma, pero esta vez la sala de reuniones estaba llena. Rashid, sentado a la cabecera, Faisal, a su lado con una carpeta llena de documentos, 2 abogados de traje impecable y al otro lado de la mesa Tariq Al-Rahman. Tariq era un hombre de 40 años, con canas en las sienes, sonrisa fácil. Entró a la sala confiado, saludando a todos.
Rashid, qué sorpresa esta invitación. Pensé que estabas viajando. Rashid no sonrió, solo hizo un gesto hacia la silla vacía. Siéntate, Tariq. La sonrisa de Tariq vaciló por un segundo, pero se sentó. Solo entonces notó a Yasmín sentada en la esquina de la sala. Frunció el ceño, confundido. ¿Quién es ella? Rashid ignoró la pregunta. Tariq, ¿recuerdas la inversión en Manzanillo que me presentaste, la terminal portuaria? Tariq se relajó, sonriendo de nuevo. Claro, excelente oportunidad. ¿Ya firmaste los contratos? Rashid miró a Faisal, quien abrió la carpeta y puso 3 documentos sobre la mesa. Antes de firmar, pedí una auditoría independiente. La sonrisa de Tariq desapareció. ¿Auditoría? ¿Por qué? Ya te había pasado todo. Rashid empujó los documentos en su dirección. Estos son los datos reales de movimiento del puerto comparados con los datos que me presentaste. Fíjate en las diferencias. Tariq tomó los papeles y Yasmín vio el momento exacto en que la sangre desapareció de su rostro. Rashid, debe haber sido algún error de la consultoría. ¿La consultoría de tu hermano? Rashid cortó con voz helada. La consultoría que recibió $2 millones para falsificar datos. Silencio. Tariq miró a su alrededor a los abogados, a Faisal, a Yasmín, buscando una salida. Esto es un malentendido, dijo, la voz temblando. Yo nunca. Rashid se inclinó hacia adelante. Tú ibas a hacerme perder $150 millones y luego comprar mi parte por nada cuando el proyecto fracasara, ¿verdad? Tariq abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Rashid continuó, cada palabra una cuchilla. Eras mi socio, mi amigo, y me apuñalaste por la espalda. Tariq finalmente encontró la voz. Rashid, por favor, ¿podemos hablar en privado? No. Rashid se levantó. No tenemos nada más de qué hablar. Estás fuera de todas las empresas, de todos los negocios. Se acabó. Tariq se puso pálido. No puedes hacer eso. Uno de los abogados se pronunció. Sí puede, y ya está hecho. Tus activos en las empresas del señor Rashid han sido congelados. Recibirás la notificación oficial hoy mismo. Tariq miró a Yasmín con odio puro. Fuiste tú, ¿no es así? ¿La mesera que se cree lista? Yasmín solo sostuvo su mirada en silencio. Rashid rodeó la mesa y se puso cara a cara con Tariq. Ella me salvó de ti. Y sí, ella es más lista de lo que tú jamás serás. Tariq se levantó temblando, la voz saliendo desesperada. Rashid, tengo familia, tengo deudas. No puedes. ¿No puedes? Rashid dio un paso atrás, la voz fría como el hielo. Lárgate de mi vista ahora mismo. Tariq miró a su alrededor una última vez buscando compasión. No encontró. Salió de la sala tambaleándose. La puerta se cerró tras él con un clic suave. Rashid regresó a la silla y se sentó pesadamente, como si hubiera corrido una maratón. Yasmín se levantó. Los dejaré resolver el resto. Rashid levantó la mano. Espera. Ella se detuvo. Él abrió un cajón y sacó un sobre. $150,000, como prometí. Yasmín tomó el sobre sintiendo el peso. Rashid continuó. Y una propuesta. Ven a trabajar conmigo oficialmente como consultora de inversiones. Salario fijo, participación en las ganancias, todo formal. Yasmín se quedó en silencio. Necesito pensar. Rashid asintió. Piensa, pero no demores mucho. Personas como tú son raras. Yasmín sonrió levemente y salió. 3 días después, Yasmín entró a El Zócalo Imperial, por última vez como mesera. Había pasado la noche anterior pensando, $150 en el banco, una propuesta de trabajo real, la oportunidad de empezar de nuevo. Pero antes de aceptar nada, necesitaba cerrar ese ciclo. Michelle la recibió en la entrada, sorprendido. Yasmín, pensé que ya no vendrías. Ella sonrió. Vine a despedirme. Michelle parpadeó confundido. ¿Despedirte? Recibí una oferta de trabajo. Voy a aceptarla. Pero antes quería agradecerte. Siempre fuiste justo conmigo. Michelle se quedó en silencio por un momento. Luego sonrió. Una sonrisa genuina. Te lo mereces, Yasmín. Siempre supe que eras diferente. Ella lo sintió y estaba a punto de irse cuando escuchó una voz detrás de ella. Yasmín. Ella se giró. Rashid estaba parado en la entrada del restaurante, vistiendo un traje azul marino impecable, pero había algo diferente en él, algo más ligero. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Yasmín miró a Michelle, quien solo asintió, y se alejó discretamente. Rashid se acercó. ¿Pensaste en la propuesta? Yasmín respiró hondo.
Pensé y voy a aceptarla, pero no la tuya. Rashid frunció el ceño. ¿Cómo así? Yasmín sonrió. Recibí otra propuesta de un competidor tuyo, Abdulaziz Alfarce. Se enteró de lo que hice. Me buscó ayer, me ofreció el doble del salario y participación accionaria. Rashid se quedó en silencio, procesando. Entonces, para sorpresa de Yasmín, sonrió. Abdulaziz es astuto. Siempre lo ha sido. Extendió la mano. Felicidades, Yasmín, de verdad. Yasmín estrechó su mano, pero continuó. Pero hay algo que necesito decirte antes de irme. Rashid esperó. Yasmín miró directamente a sus ojos. Esa noche, cuando me humillaste delante de todo el mundo, no solo me estabas atacando a mí, estabas atacando a todas las personas que crees que son menores que tú. Meseros, dependientes, personal de limpieza, gente a la que ni siquiera miras a los ojos. Rashid bajó la cabeza, la vergüenza visible. Yasmín continuó, la voz firme, pero no cruel. Usted nació con privilegio, eso no es culpa suya, pero la forma en que trata a las personas, esa es una elección, y esa noche usted eligió ser cruel. Rashid levantó los ojos y había dolor genuino allí. Lo sé y lo siento mucho. No tengo excusa. Yasmín sintió. Acepto tus disculpas, pero no por mí. Acéptalas por todas las personas que vayas a encontrar de aquí en adelante y trátalas con respeto, porque nunca sabes quién está del otro lado. Rashid se quedó en silencio por un largo momento. Entonces dijo en árabe, la voz baja: me enseñaste una lección que nadie nunca tuvo el valor de enseñarme. Yasmín respondió también en árabe: porque nadie tuvo nunca la oportunidad. Siempre te rodeas de gente que solo dice sí, pero yo no te necesitaba y por eso pude decirte la verdad. Rashid sonrió, una sonrisa genuina, sin arrogancia. Por eso vas a llegar lejos, Yasmín Almeida. Ella le sonrió de vuelta. Lo sé. Rashid extendió la mano de nuevo. Si algún día quieres cambiar de empleo, mi puerta está abierta. Yasmín estrechó su mano. ¿Quién sabe? Pero por ahora tengo otros planes. Rashid asintió. Buena suerte para ti también. Yasmín dio media vuelta y salió del restaurante. Afuera, el sol de México brillaba fuerte, el tráfico ruidoso, la gente apurada, la ciudad viva. Respiró hondo, sintiendo el aire en los pulmones. Por primera vez en 3 años desde que perdió a sus padres, sintió algo que había olvidado: esperanza. No se trataba de dinero, no se trataba de venganza, se trataba de dignidad, de probarse a sí misma que tenía valor, que el uniforme no definía quién era, que el dolor no era el final de la historia. Yasmín tomó el celular y llamó a Abdulaziz. ¿Aló? Sí, soy Yasmín. ¿Acepto la propuesta? ¿Cuándo empiezo? La voz del otro lado respondió algo animado. Ella sonrió. Perfecto, nos vemos el lunes. Colgó el teléfono y caminó por la avenida, la cabeza erguida, los hombros hacia atrás. Detrás de ella, a través del cristal de El Zócalo Imperial, Rashid observaba, y por primera vez en su vida sintió algo que nunca había sentido al ver a alguien partir: admiración. ¿Cuántas Yasmíns has encontrado en tu vida y no tomaste en serio solo por el uniforme, el acento o el lugar donde trabajaba la persona? Esta historia es un recordatorio. El respeto nunca sobra. Si este mensaje te habló, dale like, suscríbete y comenta aquí abajo. ¿Alguna vez te subestimaron así? Quiero leer tu historia y quizás aparezca en un próximo video aquí en el canal, inspirando a otras personas también. Tu participación marca toda la diferencia por aquí, de verdad.